Hola, hola, mis lectores y creadores de sueños en Sitamagojo novelas ligeras. Y estoy muy emocionado de compartir con ustedes historias que nacen de mi corazón. La mayoría de lo que escucharán aquí es creación mía, con todos mis derechos de autor. Recuerden que pueden unirse a mi grupo de WhatsApp, donde dejaré el link en la descripción. Ahí podremos hablar, ayudarme a crear nuevos fanfics, compartir ideas, y ver adelantos de lo que estaré haciendo. Además, tendrán la oportunidad de participar en encuestas antes de que salgan en YouTube. Si les gusta lo que escuchan, no olviden suscribirse, dar like y dejarme sus comentarios. Su opinión es súper valiosa para mí. Vamos a disfrutar juntos de esta aventura. El as en la manga, capítulo 6, la sombra del rey caído. El silencio en el gimnasio era absoluto, roto solo por el eco fantasma del último crack del saque de Kaito. 3 puntos, 3 ases, 3 misiles que no solo habían empatado el marcador, sino que habían dinamitado la confianza de Aoube Yosai y reescrito por completo la jerarquía del voleibol de Miaieji en cuestión de segundos. Kaito recogió tranquilamente otro balón, como si acabara de hacer algo mundano. Su mirada, sin embargo, no se despegaba de Oikawa. El capitán de Seijo estaba pálido, la sonrisa arrogante completamente borrada de su rostro, reemplazada por una máscara de incredulidad y, por primera vez en tal vez años, una semilla de duda genuina. Iwaizumi lo miraba con preocupación, listo para intervenir si su amigo se desmoronaba. En la grada, incluso los aficionados más ruidosos de Seijo estaban callados. Algunos se frotaban los ojos, incapaces de procesar lo que habían visto. Del lado de Karasuno, la incredulidad comenzaba a ceder paso a una euforia contenida, eléctrica. Llamada, rugió Tenake, rompiendo el hechizo colectivo. Su grito fue como una descarga que devolvió la vida a sus compañeros. Nishinoya saltó sobre la espalda de Kaito, quien ni se inmutó, gritando articuladamente. Hinata brincaba como si tuviera resortes en los pies, y hasta Tsukishima observaba a Kaito con una expresión que ya no era de escepticismo, sino de puro análisis clínico, como si estudiara un espécimen fascinante y aterrador. Kageyame era el más callado. Observaba a Kaito no con envidia, sino con una concentración febril. Acababa de presenciar el nivel de perfección que siempre había anhelado, pero de una manera que nunca había concebido. No era solo poder, era inteligencia pura aplicada al juego. El árbitro, tras recuperarse, pitó para reanudar el partido. La rotación había llevado a Kaito a la red. Oikawa, todavía conmocionado, recibió el balón para colocar, pero algo había cambiado en él. La duda en sus ojos se estaba convirtiendo en algo más peligroso: obsesión. Su mirada se clavó en Kaito, ignorando a todos los demás. Iwa-chan, alto, ordenó Oikawa, su voz un poco más aguda de lo normal. Iwaizumi saltó, pero Kaito ya estaba allí. Su bloqueo no fue un salto de potencia, sino un movimiento calculado. No buscaba clavar el balón, buscaba cortar el ángulo cruzado, el favorito de Iwaizumi, forzándolo a una línea que Nishinoya, alertado por las lecciones de Kaito, ya estaba cubriendo. Iwaizumi, forzado, remató línea. Nishinoya recibió el balón con un tum limpio que sonó a victoria. Allí, gritó el líbero, enviando el balón alto y perfecto a Kageyame. Kageyame tuvo un microsegundo para decidir. Sus ojos se encontraron con los de Kaito, que ya estaba en el aire, elevándose con una sincronización perfecta, pero también vio a Hinata, que iniciaba su carrera como un relámpago naranja. Y en ese instante, Kageyame recordó las palabras de Kaito: varía el timing, rompe su ritmo. En lugar del pase rápido al punto más alto del salto de Kaito, Kageyame lo retuvo una fracción de segundo más. Fue casi imperceptible, pero suficiente para que el bloqueo doble de Seijo, que había saltado para seguir a Kaito, comenzara su descenso. Entonces, Kageyame soltó el balón, no hacia Kaito, sino hacia Hinata, que llegaba como un cometa por el centro. Hinata, con los ojos brillando, golpeó el balón con una fuerza renovada. El balón atravesó el hueco que habían dejado los bloqueadores y se estrelló contra el suelo de Seijo. 9-8, Karasuno tomaba la delantera. Fue un punto de equipo, de pura estrategia y confianza, y había sido desencadenado por el caos que Kaito había sembrado. Oikawa se mordió el labio con fuerza. No podía entenderlo. Este primer año no solo tenía un poder y una técnica monstruosos, tenía una inteligencia de juego que lo estaba leyendo como un libro abierto. Cada movimiento de Kaito era una contrarréplica perfecta a sus planes. Sentía que su corona se le escapaba entre los dedos, arrebatada por alguien que parecía conocer todos sus secretos.
El set se convirtió en una batalla de voluntades. Karasuno, galvanizado, jugaba con una confianza feroz. Ryōbe Yosai, herido pero orgulloso, se aferraba a cada punto con uñas y dientes. Oikawa luchó como un poseso, encontrando puntos débiles y explotándolos con saña. Pero por cada jugada maestra de Oikawa, había una respuesta de Kaito, una recepción imposible que neutralizaba su saque, un bloqueo que cortaba la línea de su rematador estrella, un contraataque fulgurante que parecía surgir de la nada. El set llegó a un punto de muerte súbita, 24-25 para Seijo. Punto de set Oikawa, desde el saque, respiró hondo, todo dependía de él. Su mirada buscó a Kaito, desafiante. ¿Puedes con esto también? Lo que lanzó no fue un saque de potencia pura, fue un saque flotante salto, pero con un efecto extraño, un bambelau traicionero que lo hacía casi imposible de leer. Era su arma final, el fruto de años de práctica obsesiva. El balón se dirigía directamente a la zona de recepción de Daichi. El capitán de Karasuno se preparó, pero se vio sobrepasado por el movimiento errático del esférico. Iba a fallar, pero Kaito ya se estaba moviendo. Su visión de águila había calculado la trayectoria caótica. Su lectura adaptativa había identificado el patrón subyacente en el efecto aplicado por Oikawa. Se deslizó frente a Daichi en el último instante. No, murmuró Oikawa, al verlo. Kaito no intentó una recepción convencional. Giró su cuerpo, almost de espaldas a la red, y usando el antebrazo como una rampa, desvió el balón con un toque suave e increíblemente preciso hacia donde estaba Shuge. Suga-san, gritó Kaito, recuperando el equilibrio de inmediato. Shuge, sorprendido pero sereno, colocó el balón alto a la banda izquierda. Tenake saltó, pero el bloqueo de Seijo estaba allí, sellando todos los ángulos. Iba a ser un out forzado. En el aire, Tenake vio una sombra elevándose a su derecha. Era Kaito. Había corrido desde la posición de zaguero, impulsándose con una explosividad que desafió la física, llegando al punto de remate en un tiempo que no debería haber sido humanamente posible. «¡Que a ella!», gritó Hinata. Kaito estaba en el aire, su silueta recortada contra los focos. Tenake, en un acto de fe instintiva, tocó el balón ligeramente hacia él en el último segundo. Kaito recibió el pase, su cuerpo en posición perfecta. Abajo, Oikawa saltó desesperadamente para bloquearlo, sus ojos llenos de una mezcla de furia y desesperación. Pero Kaito no remató con fuerza. En el aire, con una calma surrealista, fingió un remate potente, haciendo que Oikawa y el bloqueo se comprometieran, y en el último microsegundo, cambió el ángulo de su muñeca. Un toque suave. El balón cayó justo detrás del bloqueo triple de Seijo, en el espacio vacío que ellos mismos habían dejado al saltar para intentar detener el remate que nunca llegó. Plap. El balón botó suavemente en el suelo. Silencio. Y luego, el pitido del árbitro. 26-24. Karasuno gana el primer set. El estadio estalló. Karasuno se abalanzó sobre Kaito, una masa de sudor, gritos y alegría pura. Habían derrotado al gran rey en su propio juego. Al otro lado de la red, Oikawa se quedó de pie, inmóvil, mirando el lugar donde el balón había caído. Iwaizumi puso una mano en su hombro, pero Oikawa la sacudió. No había rabia en sus ojos ahora, solo una profunda frustración y una pregunta que ardía en su interior. ¿Quién es ese monstruo? Kaito se liberó suavemente de sus compañeros y caminó hacia la red. Su mirada se encontró con la de Oikawa. Buen partido, Oikawa-san, dijo Kaito, con un respeto genuino en su voz. No era una burla, era un reconocimiento. Tu saque es tan increíble como dicen. Oikawa lo miró, y por un instante, Kaito vio más allá de la fachada del rey, vio al chico obsesionado que siempre se había esforzado por superar a los genios naturales. Y en ese momento, Kaito supo que su victoria no había quebrado a Oikawa, lo había forjado de una manera nueva e impredecible. Esto no ha terminado, dijo Oikawa, su voz baja pero cargada de una determinación férrea. Aún no. Kaito asintió. Lo sé. Mientras se dirigían a los bancos para el descanso, una ventana azul apareció ante los ojos de Kaito. Habilidad, lectura adaptativa, ha subido a NVL 2. Eficacia predictiva incrementada al 85%. Tiempo de análisis reducido. Advertencia, la atención nacional se está centrando en el usuario. Equipos de nivel nacional ajustarán sus tácticas en consecuencia. Kaito sonrió para sus adentros. Dejando a un lado Oikawa, un nuevo y mucho mayor desafío le esperaba en el horizonte. Shiratorizawa y Ushijime Wakatoshi. Allí,
su poder sería puesto a prueba como nunca antes. El partido contra Lou Yosai no había terminado, pero el primer round pertenecía a los cuervos. Capítulo 7. La psicología de un rey y el descanso entre sets en el banquillo de Karasuno fue un torbellino de emociones contenidas. La euforia por haber ganado el primer set contra el temido Lou Yosai chocaba con la realidad física que estaban exhaustos. Cada punto había sido una guerra de desgaste, orquestada por la mente maestra de Oikawa. Daichi jadeaba, apoyando las manos en las rodillas. Su saque, es como si te golpeara el alma cada vez. Nishinoya, por una vez, estaba callado, masajeándose los antebrazos enrojecidos. Hasta Tenake parecía haber gastado parte de su energía infinita. Ukai observaba a su equipo con preocupación. Escuchen, ganamos ese set por pura determinación y, bueno, por llamada. Todos miraron a Kaito, quien estaba bebiendo agua tranquilamente, su rostro sereno y apenas sudoroso. Era un contraste desconcertante, pero Oikawa no se va a rendir. Ese tipo es más peligroso herido. Kaito, has estado leyéndolo como un libro. ¿Qué viene ahora? Kaito bajó la botella de agua. Su mirada era fría, analítica. No estaba celebrando. Oikawa está jugando ajedrez emocional, comenzó, y todos prestaron atención inmediata. Su primer movimiento fue la arrogancia. Falló. Su segundo movimiento fue la frustración y la obsesión por superarme a mí. Eso lo llevó a tomar riesgos y lo sacó de su juego. Ese error nos dio el set. ¿Y el tercer movimiento? Preguntó Shuge, fascinado. El tercer movimiento es el más peligroso, dijo Kaito, mirando hacia el banquillo de Seijo, donde Oikawa estaba hablando con su entrenador, su expresión grave pero concentrada. Va a dejar de jugar contra mí, va a empezar a jugar para su equipo, va a explotar nuestras debilidades con una precisión aún mayor, pero sin el ego que nubla su juicio. Se convertirá en el colocador perfecto, despiadado y eficiente. Keiya me apretó los puños. Él siempre ha sido así, pero ahora tiene un motivo personal, añadió Kaito. Iwaizumi será su arma principal. Nos probará por las bandas, forzando a Tsukishima y a Tenake a bloquear una y otra vez hasta que encontremos una fisura. Y Batari intentará saques flotantes a Hinata para probar su recepción. Hinata se puso pálido. A mí, eres el eslabón más visiblemente débil en recepción, dijo Kaito sin rodeos, pero sin malicia. Es lógico, pero es un error, porque ahora nosotros lo sabemos. Kaito se dirigió al equipo, su voz tomando un tono de general arengando a sus tropas. Daichi-san, Noya-san y Iwaizumi rematará ángulos cerrados. Su potencia es brutal, pero predecible. Confíen en que pueden pararlos si se anticipan. Tanaka-san, Matsuka va a intentar bloquearte no para clavar, sino para dirigir la pelota a la zona 5, donde Anamaki estará esperando. Remata con Kutsox, no con fuerza bruta. Tsukishima, Kindaichi va a intentar fintas. No saltes con él. Quédate en el suelo un instante más y extiende los brazos solo cuando veas el contacto real. Hinata, si el saque viene a ti, no intentes recibirlo perfecto. Solo levántalo alto al centro. Confía en que Kageyame o yo lo resolveremos. Kageyame, tú y yo. Cuando estemos ambos enfrente, usaremos la combinación rápida que practicamos. Oikawa no la espera de nosotros dos. Sus palabras no eran un consejo, eran órdenes basadas en una certeza absoluta. El equipo asintió, no por obligación, sino porque habían visto la prueba de su conocimiento. Kaito no adivinaba, sabía. Del otro lado de la cancha, Oikawa se ajustaba las muñequeras, su rostro era una máscara de calma calculada. Iwaizumi lo observaba. ¿Estás bien, Trashikawa? Nunca mejor. Iwa-chan, respondió Oikawa, y esta vez su sonrisa era diferente. No era la sonrisa brillante y falsa del principio, sino una sonrisa fría, determinada. Ese chico, es un monstruo que lo sabe todo. Luchar contra él directamente es inútil, así que no lo haremos. Se volvió hacia su equipo. Olvídense de Yamada, no es nuestro objetivo. Nuestro objetivo es Karasuno. Iwa-chan, te voy a dar todos los balones que necesites. Golpea como si el puntaje fuera 0-0. Batari, a Hinata. Quiero verlo titubear. Matsukawe, Kindaichi, el bloqueo no es para clavar, es para control. Dirijan todo a Anamaki. Jugamos a nuestro voleibol. El voleibol de Seijo. Lento, metódico y letal. El segundo set comenzó, y fue como si un interruptor se hubiera accionado. La ferocidad caótica del primer set se transformó en una presión constante y sofocante. Oikawa era ahora un director de orquesta silencioso, colocando balones que explotaban cada mínima debilidad que Kaito había predicho.
Iwaizumi machacaba la defensa de Karasuno. Los saques a Hinata funcionaron 2 veces, poniendo a Karasuno contra las cuerdas. El bloqueo de Seijo ya no buscaba el punto inmediato, sino desorganizar el contraataque de Karasuno, dirigiendo los balones a zonas donde sus defensores estaban mal posicionados. 4-8, 8-16. Karasuno estaba perdiendo terreno, y esta vez no parecía haber una respuesta fácil. Pero Karasuno no se desmoronó, porque estaban preparados. Cuando Iwaizumi remató a un ángulo cerrado, Daichi ya estaba allí, recibiendo con un gruñido de esfuerzo, pero recibiendo. Cuando Batari sirvió a Hinata, el pequeño gigante, con los dientes apretados, levantó un balón alto y torpe, pero Usebel, al centro de la cancha. Kageyame, con una mirada de pura concentración, lo elevó hacia la banda izquierda. Tenake, en lugar de rematar con fuerza, ejecutó un kutsu preciso que se coló por el bloqueo y cayó suavemente en el campo contrario. Era una guerra de attrition, pero Karasuno se estaba defendiendo, y entonces llegó la rotación que Kaito había estado esperando, el Ikegame en la red al mismo tiempo. Oikawa lo vio, unió sus manos detrás de la espalda, haciendo una señal secreta a su equipo, doble bloqueo en la zona 4, Kaito. Ignoren al colocador. Kageyame recibió un pase de Noya. Oikawa y su bloqueo se concentraron en Kaito, anticipando el pase alto y potente. Pero Kageyame no miró a Kaito, hizo el ademán de un pase alto, pero en el último instante, sus dedos apenas tocaron el balón, enviándolo en un kickset ultrarrápido y bajo, no a los antenas, sino a un punto justo al lado de su propia cabeza. Kaito no estaba allí. En su lugar, Kaito había iniciado una carrera de aproximación como si fuera a rematar por la banda, pero se detuvo bruscamente. Y quien llegó como un relámpago al kickset de Kageyame fue Hinata, que surgió de la nada por el centro, elevándose antes de que el bloqueo de Seijo, completamente engañado, pudiera reaccionar. ¡Bam! Hinata remató el balón con toda su fuerza, clavándolo en el suelo de Seijo antes de que Kindaichi pudiera parpadear. El gimnasio enmudeció de nuevo. Era la combinación rápida, pero no entre Kageyame y Hinata. Era entre Kageyame y Kaito como señuelo, para liberar a Hinata. Oikawa se quedó paralizado. Su mente, tan brillante, se negaba a procesarlo. Había leído la jugada, había anticipado el ataque a Kaito, y había sido burlado de la manera más humillante posible. Karasuno no solo tenía un arma secreta, tenía un estratega que estaba jugando 3 jugadas por delante de él. Iwaizumi puso una mano en el hombro de su amigo, Oikawa. Oikawa no respondió, solo miró a Kaito, quien lo observaba desde el otro lado de la red con esos ojos que parecían saberlo todo. Por primera vez en su carrera, Oikawa Toru se sintió genuinamente superado, no en talento bruto, sino en intelecto puro. Y era un veneno más amargo que cualquier derrota. El set estaba lejos de terminar, pero la balanza mental había vuelto a inclinarse. Kaito no solo estaba ganando puntos, estaba ganando la guerra psicológica, y el rey de la cancha estaba al borde del jaque mate. Capítulo 8. La victoria y el vacío. El aire en el gimnasio era tan espeso que costaba respirar. Cada punto era una batalla campal, un intercambio de golpes que resonaba en los huesos de los espectadores. Karasuno, armado con las predicciones de Kaito, se defendía con una tenacidad que hacía honor a su nombre. Pero Roube Yosai, guiado por la fría determinación de un Oikawa que había dejado atrás su ego, no cedía ni un centímetro. El marcador del segundo set estaba empatado 24-24. Muerte súbita. De nuevo, la tensión era un cable vivo que recorría la cancha. Iwaizumi acababa de realizar un remate demoledor que Nishinoya, con un esfuerzo sobrehumano, había logrado despejar hacia el techo. El balón cayó en el centro de la cancha de Karasuno. Kageyame y Daichi chocaron por ir a por él, y el balón salió desviado, torpe, hacia la red. Fue un momento de caos puro. Un balón muerto, indefenso. En un instante, todos los jugadores de ambos equipos se abalanzaron. Era una maraña de brazos y cuerpos saltando desesperadamente hacia el balón que descendía lentamente junto a la cinta blanca. Pero en medio de ese caos, una mente permaneció fría. Kaito. Su visión de águila procesó la posición de cada jugador, sus ángulos, sus impulsos. Su lectura adaptativa predijo el resultado del choque. El balón sería golpeado de forma descoordinada y caería del lado de Karasuno. Un punto regalado para Seijo. No podía permitirlo. Con una explosión de velocidad que pareció distorsionar el aire a su alrededor, Kaito se abrió paso. No saltó hacia la red. En su lugar, se lanzó en una plancha desesperada desde detrás de la maraña de jugadores,
deslizándose por el suelo como un rayo. Su brazo se extendió al máximo, y justo cuando el balón era golpeado por la punta de los dedos de Matsukague y comenzaba a caer irrevocablemente al suelo de Karasuno, la mano de Kaito apareció por debajo de él. No fue un golpe, fue un toque de dedos de una delicadeza imposible, ejecutado desde el suelo, en movimiento, y con la presión de todo el partido sobre sus hombros. El balón, que ya casi besaba el suelo, se elevó milagrosamente unos centímetros y pasó por encima de la red, en el único punto que estaba despejado. Cayó suavemente, sin que ningún jugador de Seijo, que aún estaban recuperando el equilibrio de su salto, pudiera reaccionar. Plap, silencio. Luego, el pitido del árbitro. 25-24, punto de Karasuno. Y luego, otro pitido. La pelota del punto anterior había sido la última jugada del set. El segundo set también era de Karasuno. 2-0, victoria de Karasuno. Por un segundo, nadie se movió. La hazaña era tan surrealista que el cerebro de todos necesitó un momento para procesarla. ¿Acababa de pasar eso? El estallido fue monumental. El banquillo de Karasuno irrumpió en la cancha. Tenake lloraba abrazado a Nishinoya. Hinata gritaba dando saltos imposibles. Daichi y Shuge se abrazaban con fuerza, aliviados. Tsukishima permitió que una pequeña, genuina sonrisa se dibujara en sus labios. Kageyama miraba a Kaito, que se incorporaba del suelo, con una expresión de puro y crudo respeto. Kaito se levantó, sacudiéndose el polvo del uniforme. Su corazón latía con fuerza, no por el esfuerzo, sino por la descarga de adrenalina de haber forzado al sistema a su límite en ese último toque. Miró hacia el otro lado de la red. Globe Yosai estaba destruido. Kindaichi tenía la cabeza gacha. Matsukague miraba el lugar donde el balón había caído, sin poder creerlo. Iwaizumi tenía los puños apretados, pero su mirada no estaba en Kaito, sino en su amigo. Oikawa Toru estaba de pie, inmóvil. Miraba sus propias manos, como si no las reconociera. No había rabia, no había lágrimas. Solo un vacío profundo, una desconexión total. La estrategia perfecta, el voleibol despiadado y eficiente que había elegido jugar, había sido insuficiente. Había sido leído, anticipado y contraatacado en el momento más crucial por alguien que parecía un profeta del voleibol. Iwaizumi se acercó y le puso una mano firme en el hombro. Oikawa. Esta vez, Oikawa no lo sacudió. Permaneció quieto, como una estatua de sal. El ritual de la línea comenzó. Karasuno, eufórico pero respetuoso, se alineó. Gracias por el partido, gritaron, haciendo reverencias. Globe Yosai respondió con voz ahogada. Gracias por el partido. Oikawa, al final de la línea, hizo la reverencia mecánicamente. Cuando se enderezó, su mirada se encontró con la de Kaito, que estaba frente a él. Por un largo momento, se miraron. El ruido del gimnasio pareció apagarse. Kaito vio en los ojos de Oikawa el viaje completo, la arrogancia, la incredulidad, la obsesión, la determinación fría y, finalmente, el vacío de quien ha dado todo y ha visto que no era suficiente. Kaito no dijo, buen partido. No había nada bueno en esto para Oikawa. En su lugar, asintió levemente. Un reconocimiento silencioso de la batalla que habían librado. Oikawa sostuvo su mirada. Y luego, algo cambió en sus ojos. El vacío comenzó a llenarse con algo nuevo. No era aceptación. Era una pregunta, una chispa de curiosidad renaciendo de las cenizas de su derrota. ¿Quién eres? ¿Hasta dónde llegarás? Giró sobre sus talones y se marchó de la cancha, seguido por un Iwaizumi preocupado. Kaito lo observó irse. Sabía que no había quebrado a Oikawa. Lo había forzado a evolucionar. El Oikawa que surgiera de esta derrota sería un animal diferente y probablemente más peligroso. Pero esa era una preocupación para otro día. Objetivo cumplido, avanzar a semifinales del Inter-High Prefecture. Recompensa, habilidad de apoyo, mano sanadora, sube a NVL, 2. Eficacia incrementada. Ahora puede aliviar calambres musculares severos y fatiga acumulada de forma temporal. Nuevo objetivo, derrotar a Shiratorizawa y a Ushijime Wakatoshi. Mientras su equipo celebraba a su alrededor, una sensación de anticipación recorrió a Kaito. La sombra del gigante de Shiratorizawa se cernía sobre ellos. Ushijime, el rematador zurdo cuya potencia cruda era un desafío diferente a la inteligencia de Oikawa. Un force of nature contra el que la precisión y la estrategia tendrían que ser redefinidas. La victoria era dulce, pero el camino por delante era más oscuro y empinado que nunca. Y Kaito, el as en la manga, lo recorrería con los ojos bien abiertos.
Capítulo 9. El eco de una victoria y el susurro de un gigante. El vestuario de Karasuno olía a sudor, linimento y triunfo. La euforia por haber derrotado al temible Ove Yosai aún vibraba en el aire, tangible como el vapor que se elevaba de los cuaros cansados de los jugadores. Tenake intentaba, sin éxito, repetir el último punto de Kaito, deslizándose por el suelo húmedo y casi estrellándose contra los casilleros. Hinata no paraba de hablar, analizando cada jugada a una velocidad que solo él podía seguir. Kaito se sentaba en un banco, apartado del bullicio, estirando suavemente la musculatura de sus hombros. Su sistema había registrado un ligero aumento de fatiga acumulada, pero nada que su cuerpo mejorado y la nueva habilidad de mano sanadora no pudieran manejar. Observaba a sus compañeros. No los veía como piezas de un tablero que había movido con éxito, sino como un organismo vivo que había dado un salto evolutivo monumental. La confianza ya no era una chispa, era una hoguera. La puerta del vestuario se abrió y entró el entrenador Ukai, seguido de Takeda Sensei. La sonrisa en el rostro del veterano entrenador era amplia y genuina. Bien hecho, todos, comenzó Ukai, su voz resonando en la pequeña habitación. Lo que lograron hoy fue algo especial. No solo ganaron, jugaron como un equipo de verdad. Superaron a uno de los mejores colocadores del país en su propio juego. Su mirada se posó en Kaito por un instante, un destello de asombro y gratitud en sus ojos antes de continuar. Disfruten esto, se lo han ganado. Pero entonces, su expresión se volvió más seria. Pero esto no ha terminado. Las semifinales son mañana, y nuestro próximo oponente. Hizo una pausa dramática, dejando que el peso de sus palabras cayera sobre ellos. Es TKGY. Y si ganamos, en la final nos espera Shira Torizawa. El nombre actuó como un bol de agua fría. La alegría ruidosa se apagó, reemplazada por una tensión reverencial. Shira Torizawa. La palabra sonaba a un destino inevitable, a un muro gigantesco que se alzaba al final del camino. Y asociado a ella, otro nombre, Ushijime Wakatoshi, el monstruo zurdo, la fuerza de la naturaleza que había aplastado las esperanzas de Karasuno una y otra vez. Hinata, sin embargo, rompió el silencio con su entusiasmo característico. Ushiwaka-chan, podremos jugar contra él. Tsukishima soltó un resoplido seco. Idiota, no es un chan. Es un rematador que convierte los brazos de los receptores en gelatina. Si piensas que el saque de Oikawa-san era fuerte, no tienes idea de lo que es un remate de Ushijime. Kageyame, que había estado en silencio, apretó los puños. No importa, tenemos que ganar primero contra Date. Kaeyama-kun tiene razón, intervino Kaito, levantándose. Todas las miradas se volvieron hacia él. Su voz era calmada, pero portaba una autoridad que todos reconocían ahora. Date KGY no es un rival que debamos subestimar. Son el muro de hierro. Su bloqueo es su orgullo, pero, añadió, y una sonrisa casi imperceptible jugueteó en sus labios, los muros se derrumban si se golpea en el lugar correcto. Se acercó al pizarrón táctico que Takeda Sensei había colocado. Su bloqueo es formidable, pero lento para seguir cambios de ritmo y ataques rápidos por el centro. Hinata, serás clave. Kageyame, variaremos el timing de las combinaciones rápidas. No les daremos un ritmo constante que puedan leer. Luego, miró a Tsukishima y a Tenake. Y nosotros en los extremos, los distraeremos. Remataremos con fuerza, no para anotar necesariamente, sino para atraer la atención de sus bloqueadores y abrir huecos. Era un plan simple, pero brillante en su ejecución. No se trataba de superar el muro con fuerza bruta, sino de hacerlo girar hasta que se mareara y encontrara grietas. ¿Y Shira Torizawa?, preguntó Daichi, su voz cargada de la preocupación de un capitán que ya había enfrentado a ese gigante. Kaito se quedó quieto por un momento. El vestuario se sumió en un silencio expectante. Shira Torizawa es diferente, dijo finalmente. No es un muro, es un ariete. Su filosofía es simple, poder crudo sobre toda la estrategia. Ushijime es la encarnación de eso. Miró a cada uno de ellos. Para ganar, no podemos solo ser inteligentes, tenemos que ser impecables. Nuestra defensa tendrá que ser perfecta. Nuestra recepción, un milagro constante. Y nuestro contraataque, más rápido y mortífero que nunca. Señaló a Nishinoya y a Daichi. Ustedes dos son la primera línea de defensa. Practicaremos recibiendo remates de potencia extrema desde hoy mismo. Usaremos todas las peloutes pesadas que tengamos. Luego, miró a los bloqueadores. Tsukishima, tu bloqueo no será para detenerlo, será para dirigirlo.
para canalizar su fuerza hacia donde Noya y Daichi puedan recibirlo. Es un juego de desviación, no de choque frontal. Finalmente, su mirada se posó en Kageyame y Hinata. Y ustedes tendrán que volar más alto y más rápido de lo que nunca han imaginado, porque cada bola que recibamos será de oro. No podemos desperdiciar ni una. Sus palabras no pintaban un cuadro fácil, pintaban una batalla cuesta arriba, un desafío abrumador. Pero en lugar de desmoralizarlos, les encendió una determinación feroz. Porque Kaito no hablaba desde la teoría, hablaba desde una certeza absoluta que inspiraba fe. «Entendido», gritó Tenake, rompiendo el hechizo. «Sí, lo haremos», añadió Hinata, con los ojos brillando como faros. Hasta Tsukishima sintió lentamente una chispa de desafío en sus ojos tras las gafas. Mientras el equipo se dispersaba para ducharse, Kaito sintió una vibración en su bolsillo, un mensaje, de un número no identificado, pero que él reconocía al instante. Interesante partido. Oikawa-kun parece haber encontrado por fin un rival a su altura, o quizás algo más. Espero verte pronto en la red. La prefectura se está volviendo aburrida. Kaito esbozó una sonrisa fría. Ushijime ya estaba al tanto. Los rumores volaban rápido, y el gigante de Shiratorizawa, desde su trono de potencia absoluta, estaba mirando hacia abajo con interés. La victoria sobre Roube Yosai había sido un terremoto, pero el partido contra Shiratorizawa prometía ser una catástrofe a cámara lenta, y Kaito no podía esperar. Capítulo 10. El muro de hierro y el viento. El ambiente en el gimnasio de las semifinales era distinto al del partido contra Roube Yosai, donde antes había expectación y rivalidad caliente, ahora había una curiosidad fría y analítica. Karasuno ya no era el equipo oscuro y menospreciado, era el gigante que había derrotado al gran rey, y todos los ojos, especialmente los de los jugadores de Date KGY, estaban puestos en ellos. Date, el muro de hierro, se alineó al otro lado de la red. Su mera presencia era intimidante. Aouna, su bloqueador central, con su impasible mirada de halcón, parecía escanear a cada jugador de Karasuno, midiendo su voluntad. Futakuchi, el capitán, esbozaba una sonrisa desafiante. Oye, los famosos cuervos milagrosos, dijo Futakuchi, con una voz cargada de sarcasmo, listos para chocar contra un muro de verdad. Hinata, lejos de intimidarse, estaba eufórico. Un muro aún más alto que el de Suki. Genial. Tsukishima lanzó un suspiro exasperado. Idiota. No es un juego. Kaito observaba sin decir nada. Su visión de águila ya estaba analizando la formación de Date. Su alineación era compacta, preparada para sellar la red ante el menor indicio de ataque. Eran predecibles en su estrategia, pero su ejecución era tan perfecta que la previsibilidad no importaba. El partido comenzó, y la predicción de Kaito se cumplió de inmediato. Los primeros remates de Tenake y Azumane se estrellaron contra un bloqueo triple impenetrable. El sonido de los balones golpeando manos y antebrazos era seco, metálico, como si realmente golpearan hierro. 0-3, 2-8. Karasuno estaba siendo aplastado por la pura defensa. No se desanimen, gritó Daichi desde atrás. Siguen el plan, la estrategia de Kaito. Era el momento. Kageyame tuvo el balón. Hizo el ademán de un pase alto y potente a la banda izquierda, hacia Tenake. Aouna y Futakuchi se movieron como un solo organismo, sellando el aire frente a Tenake. Pero Kageyame no soltó el balón. En el último instante, sus dedos apenas lo tocaron, enviándolo en un kickset ultrarrápido y bajo, no hacia los extremos, sino hacia el centro de la red. Hinata, que había estado correteando como una sombra, explotó desde atrás de la línea de 3 metros. Su salto no fue vertical, fue un disparo hacia adelante, como un misil guiado hacia el punto exacto donde el balón aparecería. El bloqueo de Date, comprometido con la finta a Tenake, fue lento para reaccionar. Solo Aouna, con sus reflejos felinos, logró desplazarse y saltar, extendiendo su enorme mano hacia el balón. Pero Hinata ya estaba allí, no remató con fuerza. En el aire, imitando el movimiento que había visto hacer a Kaito incontables veces, giró ligeramente su muñeca y realizó un toque suave por encima de los dedos de Aouna. El balón cayó suavemente en el campo de Date. Plap. El sonido fue absurdamente silencioso comparado con los estruendos anteriores. Hubo un silencio incrédulo. El muro de hierro había sido superado no con un ariete, sino con una pluma. Aouna aterrizó y miró a Hinata, quien le sonreía con una mezcla de alegría y triunfo. No había burla en esa sonrisa, solo pura emoción por el juego. Por primera vez, la impasible expresión de Aouna mostró un atisbo de sorpresa.
Futakuchi frunció el ceño. Fue suerte. No dejen que ese enano les haga eso otra vez. Pero no fue suerte, fue la estrategia. Kaito, desde su posición, sonrió levemente. El plan funcionaba. Date estaba programado para bloquear potencia. La velocidad y la sutileza los desconcertaban. Karasuno repitió la jugada. Una finta a los extremos, un kick set al centro, y Hinata, como un relámpago, acabando el punto con toques precisos o remates cruzados que encontraban los huecos que dejaba el bloqueo desbalanceado. Date se ajustó. Comenzaron a dejar un bloqueador al acecho en el centro, específicamente para Hinata. Pero eso fue lo que Kaito esperaba. Ahora, cuando Kageyame fingía el pase al centro, el bloqueo central de Date se anticipaba. Y entonces, Kageyame sí lanzaba el pase alto y potente a Tenake, que ahora se encontraba con un bloqueo simple o doble en lugar de triple. Y Tenake, recordando las instrucciones de Kaito, no remataba con toda su fuerza, sino con cutshotts precisos o bateaba a las líneas. Karasuno no estaba derribando el muro, lo estaba esquivando, desgastando, volviéndolo en su contra. Estaban jugando al ajedrez mientras Date jugaba a la guerra de trincheras. Fue entonces que Kaito decidió intervenir directamente. Con Karasuno adelante 20-18, Kaito rotó a la posición delantera. Su presencia en la red cambió la energía por completo. Los bloqueadores de Date lo miraron con una mezcla de respeto y aprensión. Sabían de su reputación. Kageyame lo miró, una pregunta silenciosa en sus ojos. Kaito respondió con un leve movimiento de cabeza hacia la banda derecha. Kageyame levantó un pase perfecto, alto y hacia la antena. Era un pase clásico, de manual, una invitación al duelo directo. Kaito saltó. Su elevación fue pura potencia, un resorte que lo impulsó por encima de la red. Aouna y Futakuchi saltaron con él, formando un muro doble imponente, sus manos formando una barrera casi perfecta. Era la imagen del poder contra el poder, la fuerza de Karasuno contra el muro de hierro. Pero Kaito no buscaba el choque frontal. En el aire, su visión de águila identificó el minúsculo espacio entre las manos de Aouna y el borde de la red, un espacio que no existía para ningún otro rematador. Con una torsión imposible de su cuerpo y un movimiento de muñeca de una precisión milimétrica, Kaito no remateó a través del bloqueo, remató rodeándolo. El balón pasó rozando los dedos de Aouna y se dirigió en una línea recta y endemoniada justo por la línea de banda, cayendo en el punto más alejado de la cancha. ¡Boom! El sonido del balón golpeando el suelo fue el de un sello de autoridad. Aouna aterrizó y miró su mano, luego miró a Kaito. No había frustración en su mirada, sino una especie de respeto sombrío. Había encontrado a alguien cuya altura de vuelo superaba incluso la suya. Ese punto quebró la resistencia mental de Date. Su muro seguía siendo físicamente formidable, pero Karasuno había encontrado demasiadas formas de superarlo. La confianza inquebrantable de Date comenzó a agrietarse. Karasuno ganó el primer set 25-21 y el segundo 25-19. No fue una victoria aplastante en el marcador, pero sí en la cancha. Karasuno había demostrado que la inteligencia y la velocidad podían derretir incluso el hierro. Después del saludo final, Aouna se acercó a Hinata y se inclinó levemente ante él, un gesto de reconocimiento que dejó al pelirrojo paralizado por la sorpresa. Luego, asintió hacia Kaito antes de marcharse. En el vestuario, el ambiente era de satisfacción cansada. Habían superado otro obstáculo monumental. Habilidad, lectura adaptativa, ha subido a NVL 3. Eficacia predictiva incrementada al 90%. Puede ahora anticipar formaciones defensivas estándar con un 95% de precisión. Nuevo objetivo, final del Inter High Prefecture. Enfrentar a Shira Torizawa. Kaito miró la notificación. Shira Torizawa no tendría una formación defensiva estándar. Su defensa era su ofensiva. Su filosofía era tan simple como abrumadora. Mientras el equipo celebraba, Kaito se asomó a la puerta del vestuario. Al otro lado del pasillo, en la sombra, vio una figura alta y ancha que lo observaba. No hizo ningún gesto, pero su presencia era tan densa que casi se podía sentir. Ushijime Wakatoshi. El gigante había venido a ver a su próximo oponente. Sus ojos se encontraron con los de Kaito por un instante. No hubo desafío, ni curiosidad, ni emoción alguna. Solo la fría evaluación de un depredador que observa a su presa. Kaito mantuvo la mirada, sin pestañear. No era una presa, era el cazador. La final sería una guerra de ideologías, la estrategia contra la fuerza bruta. Y Kaito tenía la intención de demostrar que, a veces, el cerebro era el músculo más fuerte.